bienvenidos a un nuevo episodio de La Entrevista en el canal del ensamble Los Fagotes. Hoy tenemos un invitado que ha pertenecido a agrupaciones orquestales como la Sinfónica del Estado Lara y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Él es egresado del Instituto Universitario de Estudios Musicales, que hoy en día es UNEARTE, y también es maestro en fagot de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Entre otras cosas, fue el director del Conservatorio de Música Simón Bolívar aquí en Caracas, en El Paraíso, y fue mi primer profesor dentro del conservatorio, a quien le debo muchísimo y le agradezco siempre porque sin él estoy seguro que no sería el fagotista que soy hoy en día. Así que quiero darle la bienvenida al profesor Leonardo Deán. Bienvenido, profe, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Ismael, ¿cómo estás? Un placer para mí, el honor es mío. Y bueno, desde hace mucho tiempo oyendo tu llamado y bueno, finalmente nos sentamos acá a grabar esta entrevista, esta conversación, como tú mismo dices que llevaremos la entrevista esta, más una conversación que una entrevista propiamente. Claro que sí, Leo, muchas gracias de verdad por el tiempo que te tomas para hacer esta entrevista, así que arranquemos de una vez. ¿De dónde es Leonardo Deán? Cuéntanos sobre ti, Leo. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Mira, yo soy gocho de nacimiento, yo nací en Mérida. No sé si te interesa la edad, pero fue por allá cerca de los 70. Nací en Mérida por cuestiones mi padre era italiano y él llegó después de la guerra y se paseó por varias ciudades, desde Puerto Cabello, Maracaibo, Los Andes, Barquisimeto, y bueno, yo tuve la suerte de nacer en esa hermosa ciudad. Mi madre era merideña también, algunos hermanos míos nacieron allá también, y allá estuve hasta que me fui a Barquisimeto, prácticamente terminando el liceo, y entre esas dos ciudades, entre Mérida y Barquisimeto, fueron mis inicios musicales. No nos adelantemos un poquito, pero tranquilo que ya que lo introduces, ahora sí te pregunto, ¿dónde nace Leonardo Deán como músico? También en la ciudad de Barquisimeto. Cuéntanos un poco sobre tu nacimiento musical, ¿a qué edad fue eso? ¿Y cómo empiezas en el mundo de la música? Bueno, pudiéramos decir que al igual que muchos venezolanos en estos últimos 45 años, tuve la suerte de comenzar en el Sistema Nacional Juvenil, como se llamaba en esa época, la Orquesta Nacional Juvenil, el núcleo de Mérida, comencé yo. Aunque mi madre fue una cantante aficionada y mi padre era un músico como todo italiano, tenía su acordeón y cantaba ópera, y yo pienso que la introducción a la música vino de familia. Tenía un tío que era violinista también, aficionado, pero mis inicios propiamente se lo debo al sistema de orquestas por allá en el año 78, 79. Era un niñito. Pensé que iba a decir en los años 1600. Claro, 1670 por allá. Qué chévere que tu nacimiento musical fue en la casa, no necesitaste de la escuela, sino que ya en casa musicalmente tu papá y tu mamá te inculcaron la música, ¿no? Sí, en mi casa se oía mucha música, mucha ópera, música popular. Como mi madre era cantante aficionada, bueno, aficionada y muy seguidora del Quinteto Contrapunto y de todos esos grupos de la época, ¿no? Así que en mi casa se oía mucha música. Mis hermanos mayores oían mucha salsa y la música pop de la época, así que siempre estuve ligado a la música. En mi casa, al igual que mis hijos ahora, se oye mucha música, de todo tipo. Qué fino, así es, escuchar música de todo tipo, no solamente académica. Leo, y viene la pregunta de rigor. Esta sí pregunta si no la salto nunca, porque ya en las otras entrevistas que hemos hecho, ya cada vez que hago esta pregunta, la historia es diferente y la historia siempre tiene muchas cosas que en lo particular me gusta mucho escuchar, ¿no?
¿Cómo llega el fagot a tu vida? ¿Cómo escoges el fagot? ¿Por qué eres fagotista? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el instrumento? Cuéntanos, por qué Leonardo Deán es fagotista? Cuando empecé en el núcleo de la orquesta, empezamos en un coro. eh, Dentro de la formación, no porque me gustara a mí cantar, sino fue lo que nos ofrecieron en ese momento, y poco a poco fueron llegando los instrumentos. El primer contacto que tuve fue con un cello, y después con un corno también. Allá en Mérida había un español que tocaba muy bien el corno y tocaba en la banda sinfónica, y fue uno de los primeros profesores que hubo en el núcleo de la orquesta de allá de Mérida. Y me inicié con el corno. Me fascinaba el corno, me fascina el corno todavía hoy día. Eh, pero dentro de esos primeros, eh, eh, de esas primeras muestras que nos hacían, eh, tuve la suerte de oír los divertimentos de dos clarinetes y fagot. Y el fagotista no era nada más y nada menos que Omar Ascanio, que ya tenía un recorrido bastante importante, y, y fue la primera vez que oí un fagot en vivo. Y bueno, me llamó la atención, y inmediatamente hablé con los directivos del núcleo, y a la semana tenía un fagot ahí en el núcleo. Eh, para suerte, o para mi suerte, por esos días llegó a Mérida un chileno de nombre Eduardo Mubarak, aunque tiene un apellido más árabe que chileno. Eh, Él llegó, como muchos chilenos y muchos uruguayos, a Venezuela en esos días, y él fue un fagotista importante en Chile, y fue el primer maestro que tuve. Creo que sus consejos hoy día los mantengo. Fueron muy importantes, fueron los primeros consejos, y aunque fueron muy básicos, creo que quedaron de manera muy marcada en mí. ¿Okay? Así que él fue mi primer profesor, y desde ese día, en 1980, ¿okay? Comencé a tocar el fagot. O sea, saca la cuenta. ¿Qué edad tenías en ese momento cuando viste ese fagot, cuando viste al profesor Omar tocando y Tenía, dijiste, este tenía es mi instrumento? claro, desde que vi a Omar tocando y empecé a tocar el fagot, pasaría como 6 meses, un año, no fue el mismo día. Yo empecé en la música aproximadamente cuando tenía como 11 o 12 años. Empecé tarde en relación a cómo comienzan hoy día desde bebecitos, ¿no? Así que empezaría con el fagot como a los 13 años, quizás, más o menos. Leo, y cuéntanos cómo fue esa etapa de principiante, esa etapa de estudiante comenzando con el fagot, qué actividades hiciste, en qué agrupaciones musicales estuviste. Bueno, ya nos comentaste quién fue tu primer profesor, dato curioso porque no tenía la menor idea de quién había sido tu profesor, nunca te lo había preguntado hasta este momento, pero qué fino que también yo descubra todas esas cosas aquí contigo, ¿no? Cuéntanos, Leo, ¿cómo fue esa primera etapa de principiante, de estudiante con el fagot en Mérida? Para mí fue muy divertida, siempre, y al final cuando dé los consejos que siempre uno da a los alumnos y a los colegas, lo importante de ser artista, lo importante de ser músico es divertirse. Yo me divertí mucho. Como venía de una familia de músicos, inmediatamente comencé a tocar o a buscar las melodías que ya conocía con el instrumento, con el fagot. Y mi profesor me enseñaba 2 o 3 notas por clase, y yo a la siguiente clase ya llegaba con 6 o con 8 notas. Yo mismo me divertía buscando las notas, y modestia aparte, no tuvieron que enseñarme las notas en el instrumento. Como ya yo era músico y conocía algo de música, yo mismo me preocupé, me encargué
de buscar los sonidos en el instrumento. Entonces fue bastante divertida para mí, además que conmigo comenzaron mis hermanos en la música. Mi hermano mayor tocaba piano y oboe, y mi hermana menor tocaba oboe y violín. Este, era un poco la prueba que siempre estamos acostumbrados en el sistema de orquestas juveniles e infantiles, que tú vas probando diferentes instrumentos. Yo seguía con la idea del corno, no se me ha olvidado. Solo por curiosidad, ¿todavía tienes la idea de tocar corno o ya no? Claro, claro que sí, 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 todavía recuerdo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, todo, me sé las notas. Sí, sí, claro que sí. Yo llegué a tocar hasta 2 octavas con el instrumento. Es más, los registros del corno y del fagot son muy parecidos, si no iguales. Por supuesto que el corno tiene más fuerza, más proyección en el registro agudo, y el fagot tiene sus virtudes más marcadas en el registro grave. Eso lo sabemos todos. Pero bueno, todo eso es relativo y todo eso es opinión. Así que fue muy divertido por eso, porque yo tocaba el corno, tocaba el fagot, mis hermanos tocaban oboe, hicimos un trío y con las piezas que conocíamos de casa empezamos a hacer arreglos y esto, y fue muy ameno, más que divertido. Fue muy ameno, fue muy familiar, fue muy íntimo. Y, y bueno, desde esa época soy músico y nunca lo he dejado de hacer, porque desde un principio me enamoré de la música y me enamoré de hacer música, que es lo más importante. ¿Ok? Somos instrumentistas, somos músicos, en nuestro caso soy fagotista, pero lo más importante es que somos artistas, hacemos arte, construimos, y ahí es donde está lo divertido de todo esto. Entonces, los inicios fueron, contestando tu pregunta, fueron muy amenos. Después vinieron otras cosas, pero el inicio. Siempre hay cosas, siempre hay cosas. De hecho, creo que hay, todas las entrevistas siempre quedamos así como que, oye, faltaron cosas por decir, pero bueno, está bien, hay que dejar un poquito para después, como decimos aquí, como decimos nosotros, hay que dejar para más tarde, ¿no? Hay que dar paso siempre a una segunda entrevista o a una segunda conversación. Claro que sí, claro que sí. Además que me da curiosidad, no sabía que tus hermanos también habían formado parte del sistema de orquesta, que habían estudiado algún instrumento, ¿no? ¿Tus hermanos siguieron también con el instrumento o tú fuiste el único que siguió con la música? Mi hermano mayor no, mi hermano mayor llegó a tener un oboe propio, lo vendió cuando se graduó de ingeniero y se casó y se compró su apartamento. Él vivió en Maracaibo. Él era gocho maracucho o maragocho, por ahí. Sí, y mi hermana, claro, él tiene un piano en su casa, todavía toca. Y mi hermana menor es violista hoy día, dejó el oboe, se cambió de violín a viola porque es un poquito más grande que yo, mi hermana. Y bueno, siempre le recomendaron por el tamaño de su mano y qué sé yo, su anatomía, que tocara viola. Y bueno, es muy buena violista. Es de las violistas afinadas, de las más afinadas que yo he oído en mi vida. Hoy día vive en Colombia, ha estado entre Medellín, Bogotá y Cali. Hoy día toca en Cali en una orquesta privada y trabaja ya con el sistema de orquestas infantiles y trabaja con el Ministerio de Cultura, etc. Sigue, al igual que yo, metida en la música. Sí. Oye, qué curioso que veas que tu hermana es más grande que tú, porque bueno, para los que no conocen al profesor Leonardo, el profesor Leonardo es alto y bien acuerpado, ¿no? Entonces que me digas que tu hermana es más alta que tú, ¿ves? Entonces tu hermana tiene que ser bien grande. Bueno, hoy día con el almanaque encima ya debo tener 1 o 2 centímetros menos. Uno se va poniendo chiquito cuando va para viejo. Bueno, y yo que soy pequeño y ya no crecí más, entonces yo a todo el mundo que es más grande más alto que yo siempre lo voy a ver más grande, así que bueno, es cuestión de perspectiva. Qué pasa después de esa primera etapa inicial, esa etapa de principiante? ¿Cómo te desarrollas? ¿Te quedaste en Mérida? ¿Fuiste Sí. a otra ciudad? ¿Estudiaste en alguna institución, alguna escuela de música?
algún conservatorio? Cuéntanos un poco cómo, con el paso de los años, cómo se fue desarrollando tu carrera musical. Claro, yo recuerdo bastante las cosas positivas y siempre recuerdo y digo pues que yo tuve mucha suerte. En Mérida, aparte del sistema de orquestas, estaba la Escuela de Música de la Universidad de los Andes. Eh, y bueno, al hablar de la Universidad de los Andes, estamos hablando de una institución una institución educativa y muy humanista, ¿no? Mérida es una ciudad muy humanista, donde en cualquier otra entrevista pudiéramos hablar de todos los personajes que yo conocí en Mérida, ¿no? Que no los voy a nombrar ahora, pero mi profesor de fagot, Eduardo Mubarak, que llegó a Mérida, no llegó como profesor de fagot a Mérida. Él llegó como director de la Escuela de Música de la ULA y como profesor de, de materias en la Facultad de Arte. Okay, no recuerdo qué materias daba, porque yo no estudiaba en la universidad en esa época. Así que mi formación estuvo ligada tanto a la orquesta juvenil como a la universidad, que tenía su escuela para niños y jóvenes. No solamente era una escuela universitaria. Con el tiempo se creó la carrera de música ya, la licenciatura. Eso por un lado. Por otro lado, cuando tenía como 15, ya tendría 2 años con el instrumento, el profesor Julio Moreno, papá de Julio Javier Moreno, clarinetista insigne que lamentablemente falleció hace 3 o 4 meses allá en Venezuela. El papá de él era el director de la Banda Sinfónica del Estado Medio, una institución de esas que todos los domingos tocaba retretas en la Plaza Bolívar, merideña, como dice la canción. Bueno, un grupo de nosotros, los más aventajados quizás, o los más avanzados entre comillas, ¿no? Éramos muy niños todavía y tocaríamos un par de escalas más que los otros. El profesor Julio nos invitó como una especie de pasantía en la banda. Y créeme que las primeras partituras que tocamos ahí, la obertura Oberón, Pompa y Circunstancia, había un poema sinfónico que se llamaba Trujillo, aparte de todos los valses andinos que tocábamos y toda la música venezolana que tocábamos. Mira, fue una pasantía realmente importantísima en el desarrollo musical nuestro. Digo nuestro, los que participamos ahí en esa pasantía. Entonces, el haber tocado en la banda sinfónica hasta que me fui a Barquisimeto 3 o 4 años después, mira, eso fue para mí, marcó mi vida, pues. Yo hoy día considero que tengo una lectura a primera vista envidiable por mucho. Eso nació ahí en la banda sinfónica. Todo el conocimiento que tenía de música venezolana, eso se vio reforzado más ahí en la banda sinfónica. Todo el conocimiento de la armonía, el tocar con instrumentos como los clarinetes en si bemol, trompetas en si bemol, en mi bemol, en do, saxofón en mi bemol, saxofón en si bemol, saxofón barítono, saxofón, toda esa gama me llevó a mí a investigar mucho, como un muchacho curioso que es uno a esa edad, y me metí en el mundo de la armonía también, me fascinaba mucho. Y desde esa época hasta hoy día soy profesor de armonía. Acá donde estoy, que lo diré más adelante, doy clases de armonía, así como durante 20 años di clases en el Juden y en el Conservatorio de Armonía. Entonces ese paso por la banda sinfónica del Estado Mérida, o la banda de conciertos, invitados por el profesor Julio Moreno, su hijo Julio Javier Moreno estaba ahí. De hecho, era mi amigo, mi compadre,
mi hermano de la vida y del alma. Lamenté mucho su muerte. Él también estuvo ahí junto conmigo. Después, bueno, cosas de la vida, me fui a Barquisimeto, pero esos inicios en la orquesta juvenil, en la Universidad de los Andes, en la Escuela de Música de la Universidad de los Andes y en la Banda Sinfónica del Estado de Mérida, marcaron mi vida. Inolvidable esa primera etapa para mí como músico. Y ahora que lo mencionas, Leo, te vas a la ciudad de Barquisimeto. ¿Por qué te vas a la ciudad de Barquisimeto? ¿Qué haces cuando te vas a Barquisimeto? ¿Qué pasó en ese momento, en esa etapa de tu carrera en la que cambias de una ciudad a otra? ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿En qué agrupación orquestal te desenvuelves? Cuéntanos un poco sobre esa segunda parte digamos que todavía estamos en el inicio, ¿no? Podemos decir que estamos un poco más adelante, pero sigue siendo como la parte inicial de tu carrera, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esa parte ahora en otra ciudad de Venezuela. Yo gané una especie de competencia que hubo en Mérida para tocar de solista. Con la orquesta de Mérida fuimos a Estados Unidos, a Colombia, y recorrimos algunas ciudades cercanas a Mérida también, y siempre había competencias para ser el solista de esos conciertos. En la ida a Barquisimeto con un grupo de Mérida, yo gané para ser solista con la orquesta juvenil de Barquisimeto en ese tiempo. Después pasó a llamarse Sinfónica de Lara. Allá estaba nuestro querido amigo y colega Andrés Riera. Digo yo estaba, todavía está, pero ya existía Andrés por esos lados. Rubén Durán, también otro colega, querido amigo, se había ido de Barquisimeto y en la orquesta que tenía muchos proyectos, incluso internacionales en ese momento, necesitaban fagotistas. Yo en el momento en que voy, para nadie es un secreto que Barquisimeto era una cuna musical muy importante en el desarrollo de la música en Venezuela. Y bueno, me gustó la orquesta, había chance de tocar dentro de la orquesta. Las becas eran bastante solidarias en ese momento, eran sueldos con beneficios de vacaciones y de aguinaldos y de etcétera, etcétera. Y bueno, yo quise tomar ese rumbo, pues, por todo lo que nombré antes, lo importante de la orquesta, lo importante de tener un sueldo ya a los 18, 19 años de edad, y todos los proyectos internacionales que se venían con esa orquesta. Además que, bueno, tocar al lado de Andrés Riera, de Lisania Rivas, y en esa época estaba Ramón Merchán, otro fagotista. Hicimos un cuarteto de verdad que hoy día todavía la gente le llama La Fila. Así nos llamamos nosotros. Esa era La Fila de Fagotes. Me dices que la fila era Andrés Riera, Lisania Rivas, Ramón, que no recuerdo, siempre se me olvida el apellido del profe Ramón. Ramón Merchán. Ramón Merchán y Leonardo Deán. Pura joyita. Exactamente. La Fila. Bueno, yo en Barquisimeto estuve 10 años solamente y bueno, ahí pertenecía al quinteto de vientos de la orquesta. Digo, porque tuve la iniciativa de hacer un trío, siempre con el quinteto. Tú sabes que la música de cámara, el problema es acordar los horarios de ensayo. Entonces, del quinteto bajamos a un cuarteto, del cuarteto bajamos a un trío y bueno, ahí nos quedamos. Con ese trío hicimos proyectos importantes, incluso cuando me voy a Caracas continuamos con ese trío. Durante mucho tiempo seguimos con ese proyecto del trío y fue muy querido para mí y para mis compañeros, hasta que bueno, llegó un momento en que la vida nos llevó por otro camino, pero de Barquisimeto
recuerdo la orquesta, el quinteto y el trío, por supuesto. Y como estaba más cerca de Caracas, bueno, comencé a viajar a estudiar. Allá estudiamos, bueno, Andrés Riera tenía un nivel más avanzado que nosotros, él nos enseñaba, hacíamos los talleres de la orquesta y tocábamos duetos, tríos, cuartetos, y fue una etapa de un aprendizaje importante. Y yo viajaba a Caracas también, pues. Me reunía con Filiberto. Yo era muy desordenado, no me inscribía nunca en el conservatorio. Y después la vuelta de la vida me llevó a ser director de ese conservatorio, y yo regañaba a los alumnos del interior que no se inscribían en el conservatorio. Y a los de Caracas también, y a los de Caracas también los regañaba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claro, bueno, pero gracias a que yo nunca lo hice, recapacité y dije, no, todos no pueden ser tan desordenados como Leonardo Denko. No, pero la verdad para el que los chicos que no han tenido la oportunidad de conocerte, tú, a pesar de que lo fuiste, como tú mismo lo dices, de verdad que qué disciplina y qué orden tiene el profesor Leonardo Deán. El que no ha visto clase con él ni se lo imagina, de verdad que ni se lo imagina, pero es un profesor súper ordenado, también súper exigente, pero y muy disciplinado. Yo creo que sin duda eso son una de las cosas que más le favorecen a uno cuando ve clases contigo, Leo. Eso son cosas así como tú dices que hay cosas que te quedan desde el principio. A mí me quedó siempre eso de ver clases contigo en el conservatorio. Pero bueno, esta entrevista es para ti, no para mí. Sí, pues entonces yo me pego ahí, sí, porque yo, entonces, no, esto no bueno, soy gracias. yo. Bueno, gracias. Gracias por lo que me toca, pero sí, realmente con el pasar del tiempo, cuando uno decide tomarse en serio una profesión y más esta como lo es el arte, si no eres disciplinado, te va a costar mucho. La carrera de un músico eh, la tienes que estructurar mucho y pensarla bien, porque hay muchos desvíos. Si bien te puedes salir de la carretera, pero tienes que volver, o si no estás bien estructurado y bien disciplinado, eh, se te va a hacer más difícil. Lo de la disciplina no solamente en el arte, es en toda tu vida, ¿ves? Así que, por eso digo, en esto del arte más todavía. Ya cuando dé los consejos finales, por supuesto que lo nombraré. Seguro, claro que sí. Leo, digamos que entonces podemos decir que, bueno, tu carrera profesional ya te la habías tomado en serio o sea, a pesar de lo que nos acabas de compartir, ya te la habías tomado en serio, ya sabías, tenías muy claro ya desde joven que querías ser fagotista y bueno, y todo lo que nos has contado es una firme evidencia de ello, ¿no? Que querías ser fagotista, lo disfrutabas mucho y eso era lo que querías hacer. Empiezas a viajar a Caracas, pero también terminas mudándote a Caracas. ¿En qué momento te vienes a Caracas, Leo? ¿Por qué te vienes a Caracas y qué haces cuando te vienes una vez que logras residenciarte aquí en la ciudad de Caracas, en Venezuela? Estando en Barquisimeto, como te digo, viajaba a Caracas a ver clases eh, de manera desordenada, pero viajaba y aprendí bastante de la vida. Esos viajes en esa época eran bastante divertidos y amenos. Viajábamos un grupo de la orquesta juntos. Era otra época, a veces alquilábamos un carro y nos íbamos 5 personas dentro de ese carro. Este, Así como viajé a Caracas, también mantuve una buena relación con Maracaibo. ¿Okay? Había un fagotista gringo de nombre Paul. Fue maestro ¿cómo que se llama? Bueno, él dejó la Orquesta Sinfónica Maracaibo y empezaron a buscar fagotistas de refuerzo, y yo iba una vez al mes a Maracaibo. Después Andrés y yo nos alternábamos, él iba una vez, yo iba otra vez, y teníamos una mina, porque nos pagaban bien y bueno, era parte de nuestra profesión, así que no nos caía mal ese dinerito. Y yo tenía mi hermano allá, entonces aprovechaba y visitaba a la familia,
Este, me divertía tocando en la Sinfónica de Maracaibo, con el maestro Eduardo Ran, gran director, y bueno, una cantidad de músicos y amigos que dejé allá. También estuve muy ligado a Maracaibo en esa época. Incluso tentaron la posibilidad de que me fuera a la Sinfónica de Maracaibo. Entonces, ya había salido de Mérida para Barquisimeto, ahora se están abriendo las posibilidades de dejar Barquisimeto e irme a Maracaibo o a Caracas. No, no, no me hubiese importado irme a Maracaibo, pero en esa misma época se daban en Caracas los conciertos con la Academia Bach, con el maestro Helmut Rilly. Y bueno, en Caracas estaban bastante ocupados también nuestros colegas Omar, Héctor, Aura Marina ya se había ido, estaba Chela, Geronis. Entonces, cuando hacían la Academia Bach no había fagotistas en Caracas para que tocaran. Entonces nos llamaban a nosotros de Barquisimeto también para reforzar un poco estas orquestas. Incluso me atrevo a decir que había giras que la Bolívar no podía cubrir y las cubría la Sinfónica de Lara, giras internacionales. Me acuerdo de México, me acuerdo de una gira a Sudamérica también. En el sistema, la Simón Bolívar A era la única orquesta que existía en esos momentos. Entonces, después, bueno, sabemos la A, la B, y empezó a viajar por aquí, por allá. Había músicos para todo y para todos. Entonces, bueno, ese contacto con la Academia Bach en Caracas me llevó a familiarizarme mucho más con lo que era la vida musical en Caracas. Y guardando respeto porque Barquisimeto o el Estado Lara es una cuna musical, es una cajita de música importante. Bueno, en Caracas el arte en general muestra o se expande a todo nivel, ¿no? Entonces, bueno, ya un poquito más maduro, dije, no, es el momento de ir para Caracas. Un artista tiene que ser integral y Caracas te brindaba en ese momento más posibilidades que Barquisimeto. Y esperé una audición. El profesor Julio Rangel, un fagotista de Carabobo, dejó la orquesta en el año 97 o 98. Y comenzaron a amenazar con que iba a haber la audición, hasta que, bueno, se dio la audición y yo la gané. No voy a decir a quién se la gané, pero fueron varios los que se presentaron esa vez. Seguro fueron varias personas, varios fagotistas los que se presentaron para esa audición, no tengo la menor duda. Claro, y amigos nuestros y colegas nuestros. Tú sabes cómo somos nosotros los fagotistas en todos los festivales que tuvimos, siempre andábamos para arriba y para abajo todos juntos y grandes amigos que somos. Entras a la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y eso me imagino que marcó la movida definitiva, o sea, tu decisión definitiva de radicarte en Caracas. Claro, hay otro tema que no nombré. El IUDEN, que por esos días tenía 12 o 15 años, había creado un núcleo en Barquisimeto. Y lo que era el ciclo básico o los primeros semestres, ya yo los había visto en Barquisimeto. Entonces estaba como ávido de información y con ganas de estudiar en Caracas con los profesores que había en ese momento. Sergio Bernal, el profesor colombiano, era magnífico. Bueno, no me gusta nombrar porque casi siempre uno se le olvida a alguien, pero
los profesores que tenía el IUDE en ese momento eran fabulosos y yo dije, no, tengo que irme para allá. Además, a mí siempre las materias teóricas me gustaron mucho, lo que es armonía, entrenamiento auditivo, piano complementario, todo eso. Ya en Barquisimeto ya había hecho, como dije antes, el ciclo básico y se sumó todo, pues, al cargo de la Bolívar y seguir estudiando en el IUDE en Caracas, ¿no? Entonces, de hecho, te gradúas, egresas del Instituto Universitario de Estudios Musicales, mejor conocido como tú lo dices, el IUDEM, que hoy en día es la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Egresas de ahí como Correcto. licenciado en música, mención ejecución, ¿no? Modestia aparte, el primer fagotista que se gradúa ahí. No, está bien, excelente. Claro que sí, ¿por qué no decirlo? Este es el momento para darlo a conocer. Y de hecho me adelanto un poquito en la línea del tiempo. Si no me equivoco, también eres el primero y hasta ahora el único fagotista que ha hecho la maestría en la Universidad Simón Bolívar aquí en Caracas, Venezuela. Sí, sí, porque Andrés Riera no terminó, Aura Marina no terminó y Chela no terminó, que eran los otros que estaban inscritos. Y ojo, para que todos lo sepan, no es que no terminaron por cualquier cosa, sino que por cuestiones bueno, de la situación, de las cosas que pasaban en ese momento, el profesor de la maestría no pudo continuar dando las clases de la maestría y eso obviamente terminó en este desenlace, ¿no? Que los demás estudiantes, incluso yo que quería hacerla, no pudimos realizarla. Claro, bueno, muchos sabrán que yo no vivo en Venezuela ahora, pero hace 2 o 3 años, en conversaciones entre lo que es la Fundación de Orquestas y la Universidad Simón Bolívar, quisimos retomar eso y, y seguir con el tema de graduar fagotistas en la maestría. Hicimos una lista como de 6 posibles candidatos y yo iba a ser el profesor. Pero bueno, las cosas se fueron dando por otros lados, socialmente, políticamente, económicamente, etcétera. Todo lo que termina en mente. Y bueno, no se dio este proyecto. Bueno, pero está, digamos que está ahí, está de reposo por los momentos, porque yo sé que Dios mediante en algún momento se volverá a abrir la oportunidad para que todos los muchachos que están aquí, bueno, y no solamente los venezolanos, los latinoamericanos en general puedan hacer su maestría en la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Y así tener la oportunidad que tuviste tú de formarte y egresar de la maestría. Pero bueno, volvamos otra vez a donde seguíamos en la línea del tiempo, Leo. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuántos años estuviste dentro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela? Cuando entras, sé que estaba el profesor Omar Ascaño, compartiste mucha experiencia con el profesor Omar Ascaño, pero también sé, porque te conozco muy bien y conozco muy bien sobre toda esa parte de tu carrera, que en un momento el profesor Omar Ascaño se va de la orquesta y tú quedas como principal, ¿no? Y también estuviste un buen tiempo como principal de la orquesta. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de esos años dentro de la Orquesta Simón Bolívar como asistente, como principal. ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que siempre recuerdas cuando piensas en esos años que estuviste en la orquesta? Bueno, imagínate, hablar de la Orquesta Simón Bolívar son palabras mayores, ¿no? Siempre para todos los músicos del sistema y para los no también, y los que íbamos del interior, bueno, la Orquesta Simón Bolívar era referente. Eh, Efectivamente, como tú dices, cuando yo entro, estaba Marascanio de principal, el asistente o coprincipal era Jeronis Bravo, y los otros 2 músicos eran Chela, nuestra querida Graciela Miranda, y Héctor Barrio, que no voy a decir el sobrenombre Oye, de él en el caso. no, mira que ya con con el del profesor Antonio Aray, con el nombre artístico de Antonio Aray, Chochoco, ya está bien, pero el del profe Héctor todavía no tengo los derechos para para poder decir eso. Sí, imagínate. Bueno, total que con cada uno de ellos aprendí mucho, ¿no? O sea, eh, puedo tirarle flores a cada uno y lo recuerdo. Eh, Omar Ascanio tocaba con una dulzura, o toca, no lo he vuelto a oír en los últimos años, pero me refiero al momento en que yo entro en la Bolívar
su sonido melancólico, dolce, tenía un don especial para las cañas, para que las cañas tuvieran cuerpo, pero fueran suaves a la vez. Eso lo aprendí con él. Con Geroni, bueno, Geroni tenía una técnica envidiable y era difícil sacarle, pero de vez en cuando uno le sacaba algún consejo o esto o lo otro. Y bueno, con Geroni fuimos grandes amigos, somos grandes amigos. Él con su pareja y yo con la mía, salíamos a comer juntos y la pasamos muy bien. Entonces hacíamos una dupla bien interesante. Yo entré a la orquesta como segundo fagot y hacía segundo de Omar o segundo de Geroni, cualquiera. Aunque el primer día que llegué, los dos se hicieron los locos y me dejaron sentarme de primer fagot. Yo no creo que se hayan hecho los locos, yo creo que no, más que locos lo hicieron con toda la mala intención, pero bueno, después se lo preguntamos. Locos intencionales. De todos modos, bueno, el programa fue el concierto para piano número 3 de Prokofiev, que es dificilísimo, y me echaron ese muerto encima. Pero bueno, con Rodolfo Saglimbeni dirigiendo, me acuerdo de mi primer ensayo con la Simón Bolívar, como si hubiese sido ayer. Bueno, imagínate, venía hablando de los colegas, ¿no? Trabajar con Héctor. Héctor era bastante extrovertido, pero tenía mucha experiencia como segundo fagot. Y los consejos que recibí de él, del registro grave, del registro medio, de los ataques, de esto por aquí por allá, también me enriquecieron mucho, ¿no? Y Chela también tenía un don particular para las cañas. Parecían cañas suaves, pero tenían cuerpo. Tenía un sonido bien bonito, Chela. Además, de mis primeras clases de contrafagot vinieron de ella. Toco contrafagot también, pero no he sido contrafagotista en ninguna orquesta del mundo. Me he estudiado los conciertos de Vivaldi con el contrafagot. Ese fue uno de mis sueños y empecé con el La menor y el Do mayor y y el otro. Así que en cualquier festival por ahí, en cualquier momento, me disparo un Vivaldi, pero con el contrafagot. Es divertidísimo, es divertido y jocoso. Oye, yo espero, yo ya estoy anotado de primero en esa lista para escucharte haciendo esa hazaña, porque de verdad que eso es tremenda hazaña, hacer un Vivaldi con un contrafagot. Pero bueno, Leo, aparte de la Sinfónica Simón Bolívar, de los años que estuviste en la Simón Bolívar, sé que también perteneciste a otras agrupaciones. Continuaste con el trío que nos comentabas desde hace rato, que si no me equivoco se llamaba Ensamble 3. Ensamble 3, sí. Desde Barquisimeto lo traíamos ese proyecto y tuvimos giras importantes. Quisimos grabar un disco que se quedó en el tiempo, no lo hicimos. Fue algo frustrante, pero bueno, nos quedó el sabor de que hicimos buena música con eso, ¿no? Tocábamos mucha música latinoamericana, venezolana y latinoamericana en general, por supuesto. En parte nos sirvió de investigación, nos enriqueció mucho nuestra educación integral en cuanto a géneros latinoamericanos, específicamente el tango y muchos otros ritmos de acá de Uruguay, de Argentina, de Chile, la música del altiplano boliviano, peruano, qué sé yo. Nos dedicamos a hacer música latinoamericana. Fue importante. Por supuesto, Villalobos, músicos brasileños, imagínate. Muy rico ese trío. Después quisimos meterle un instrumento tipo guitarra, cuatro, bajo, meterle percusión, qué sé yo. Pero bueno, era mucho pedir ya a los horarios de ensayo y
y no todos tuvimos las ganas de continuar con eso y se nos vino abajo el proyecto. Bueno, fui invitado también con la Municipal, con la Sinfónica de Venezuela, con la Filarmónica, uno que otro tigrito por ahí, pero nada serio. Grupos de cámara sí tuve. Tuvimos un cuarteto de fagotes. Uy, sí, ese cuarteto, no, ese cuarteto hay que mencionarlo porque los integrantes de ese cuarteto eran tremendos fagotistas también. Eso era la otra fila. Ese era el cuarteto. El cuarteto. Bueno, al principio estuvimos Geronis, Héctor, Víctor Montero de la Municipal y yo. Después no estuvo Víctor y estuvo Jimena Lozano, era colombiana, tocaba en la Municipal. Pasó por ahí Constantino Garbosa. Constantino viajaba, cada vez que teníamos ensayo, se venía desde Valencia al ensayo. Esa fue la última combinación que tuvimos. Yo era el primero, Víctor el segundo, Constantino el tercero y Héctor el cuarto. Fuimos los últimos integrantes de ese cuarteto. También, bueno, imagínate, repertorio original y arreglos propios. Tanto Víctor como yo hacíamos bastantes arreglos y todos esos arreglos deben estar por ahí. Sería importante retomarlo con los chicos o con cualquier cuarteto, ¿no? Era bastante limitado porque por más que tuviéramos un contra, era una octava más abajo y teníamos solamente 4 octavas para trabajar. Tocar los sobreagudos del fagot en un cuarteto es una locura. Pues. No, por mucha destreza que tenga, es un poco limitado. Podemos hacer una entrevista especial con los muchachos que han tocado en el ensamble conmigo y creo que están de acuerdo cuando yo hago los arreglos, cuando ven los arreglos que yo hago me dicen, no vale. Pero es interesante, ¿no? El cuarteto de fagot, bueno, en el ensamble principalmente son 4 voces, a veces 5, pero siempre el formato es de 4 voces, pero se logran unos timbres, unos sonidos, unas mezclas bien interesantes que incluso a veces uno como fagotista no, es como un poco incrédulo, uno dice, ¿será que sí puede sonar bien? Y cuando lo haces y cuando lo tocas, lo grabas o lo llevas o tienes una referencia de lo que hiciste, tú dices, oye, qué fino suena un cuarteto de fagotes. No sé si eso te pasó a ti también en esa experiencia que tuviste. Sí, le buscamos las 1001 vueltas porque con todo y que teníamos 4 registros, como te dije hace rato, la octava del contrafagot, la octava grave del fagot, la octava media del fagot, la octava aguda del fagot, eran 4 octavas que teníamos. Y con todo y eso se mezclaban mucho los armónicos y a veces se empastichaba un poco la cosa, ¿no? Y había que tener delicadeza y conocimientos de cómo manejar las armonías y cómo manejar esto, ¿no? Como siempre digo, etapa de aprendizaje también, de conocer mucho el instrumento. Eso nos enseñó a todos demasiado, más allá de hacer música de cámara y más allá de hacer un grupo de cámara con nuestro instrumento, no, como artistas y como músicos nos enseñó mucho. Leo, aparte de tu experiencia orquestal, fuiste, como ya lo mencionaste, fuiste director del Conservatorio Simón Bolívar en Caracas, en El Paraíso. Fuiste profesor en el UDEM, pero continuaste, si no me equivoco, cuando se hizo el cambio a Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y tuviste alguna, bueno, y por supuesto, siempre diste clase, tú siempre estuviste dando clases. Tuve la dicha de ser tu alumno en el conservatorio cuando eras director, pero aún seguiste dando clases. ¿Alguna otra experiencia académica que hayas tenido dando clases en alguna otra institución que no hayas mencionado? No, principalmente esas, las que tú estás nombrando, conservatorio, UDEN y en la sede, pues, que era parte de lo mismo todo, ¿no? Alguna vez me llamaron del Friedman, pero no tenía tiempo de tantas cosas. O sea, tratar de abarcar mucho no daba tiempo para estudiar por más joven que uno era, se cansaba uno, ¿no? Así que sí, mientras fui director del conservatorio,
se llevó a cabo el proyecto del técnico superior universitario. Finalmente fui el padre de eso junto con los otros trabajadores de ahí, no lo hice yo solo, por supuesto. Y eso fue un convenio entre Conservatorio, IUDEN en su momento, y la fundación. Eran tres instituciones ahí que sacaron adelante esto, ¿no? Y bueno, me tocó a mí firmar el acuerdo, el proyecto, y finalmente se dio después de 2007, 2008, cuando se crea UNEARTE, la Universidad de las Artes que tú estás nombrando. Y bueno, ha sacado bastantes graduandos esto, ¿no? Yo me dediqué a los que quisieron estudiar, porque creí mucho en ese proyecto y bueno, el Juden dudaba, algunas personas dudaban, y yo le metí alma y corazón a esto y terminé siendo profesor de armonía, de entrenamiento auditivo, de piano complementario, de todo lo que pudiera ahí mismo en el técnico, ¿no? para sacar esto adelante, y hoy día no sé si exista, espero que sí. Sí, bueno, hoy en día todavía, si no me equivoco, todavía se conserva el convenio UNEARTE de Conservatorio Simón Bolívar. Lo que sí no estoy seguro, que no te puedo responder, es si existe la figura todavía del técnico superior o si solamente están graduando licenciados, pero el convenio todavía se conserva entre las dos instituciones. Claro, lo importante de esto era que los técnicos este, podían tomar la licenciatura más adelante. Entonces era como una especie de título a mitad de carrera, que el que no le interesara no seguía, pues. Pero por lo menos era un premio a un primer esfuerzo, a un primer nivel. Leo, y llegamos al punto donde, bueno, por cuestiones, por momentos de la vida, situaciones, todo, muchas cosas que suceden, te vas de Venezuela. ¿En qué momento te vas de Venezuela? ¿A dónde te vas? Y si es donde te encuentras actualmente en este momento, de donde estás en este momento haciendo la entrevista, ¿qué estás haciendo? Qué has hecho? ¿O cuáles son tus planes en este momento que estás fuera de Venezuela? Bueno, desde que vivía en Barquisimeto o desde que vivía en Mérida, yo siempre salí y entré a Venezuela. Este, Tuve la suerte de ir a festivales, de ir a congresos, de ir a giras con orquesta, y uno fue conociendo, pues, la idiosincrasia de los pueblos, los países, las costumbres, anécdotas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estando en Caracas, era escogido para los proyectos de la OEA y de la CAF. OEA, Organización de Estados Americanos, y CAF, la Confederación. eh, La pues se Cámara me fue Latina el de nombre. Fomento. Ajá. Exactamente. Que es como una especie de banco que apoya proyectos sociales y culturales, etc. Yo vivo ahora en Montevideo, en Uruguay. Desde 2010, que fue la primera vez que vine a Montevideo, dejé unas buenas relaciones por acá. Igual como donde iba siempre dejaba buenas relaciones. Los que me conocen saben que soy buena gente. Y siempre estoy dejando buenas relaciones en todos lados. Y mantuve el contacto con Uruguay siempre. Eh, Durante un par de años no hice nada acá, desde 2014 a 2016 perdí contacto, pero en 2016 me llaman para decirme que no tienen profesor de fagot, que si yo quiero hacer un proyecto de clases por internet, ¿okay? Aparte de que no me iba a ser millonario, pero tenía alguna retribución económica. No era lo importante era vivir la experiencia. Entonces, en 2016 comencé con 7 alumnos. Era bastante agotador. Tú y yo llevamos hablando 40 minutos y ya me duelen los ojos y las orejas,
y estoy aquí moviéndome incómodo, qué sé yo. Entonces, bueno, distribuí esos 7 alumnos por semana y arrancamos. A los 3 meses me trajeron a Montevideo y dimos una primera muestra del trabajo hecho por internet y lo que hicimos ya presencialmente. Entonces, bueno, comenzó una relación buena con ellos desde 2016 vía internet y venía cada 3 meses, cada 4 meses me traían y bueno, como siempre digo, era divertido. Era divertido viajar, era divertido estar en otro país, era divertido hacer música con otros alumnos que no eran mis alumnos de Venezuela. Eh, Era divertido vivir otra experiencia, en este caso el streaming, vía internet, a veces por Skype, a veces por WhatsApp, a veces por Facebook, todas estas redes que te ofrecen la posibilidad de conectarte por un video, como estamos haciendo tú y yo ahora. Y bueno, explotamos lo más que se pudo. No era lo ideal, lo mejor es una clase en vivo, lo sabemos, por supuesto, en vivo y en directo, en el presencial, pero por lo menos lo que eran notas, afinación y ritmo, eh, eh, matemática, física y química, las tres Marías de la música. Notas, afinación y ritmo, por lo menos lo trabajaba, daba algunos consejos, hablábamos de las cañas, había que improvisar un poco en el momento y, y vivir esta experiencia de trabajar por video, pero dio resultado hasta hasta que se dio la posibilidad de venirme. Desde diciembre de 2017, este, me prácticamente quedé contratado acá. Aparte del proyecto que nos mencionas, que estás dando clase, orquestalmente estás haciendo alguna actividad, estás trabajando en alguna orquesta, alguna agrupación musical. Sí, pero ese es el final de la historia. Ah, perdón. Claro, en el momento bueno, sí a tu pregunta, sí estoy trabajando con una orquesta, eh, pero antes de trabajar con una orquesta, en el momento que me vengo para acá, o sea, me traen por 7 alumnos de Fagot, pero no era un sueldo como para vivir y traerme a mi familia. Entonces empiezo a hacer talleres, empiezo a dirigir una orquesta infantil, empiezo a dirigir una orquesta juvenil, viajo por aquí, viajo por allá, proyectos, siempre con mi armonía, mi entrenamiento auditivo y mis materias teóricas. Entonces, a mí me gusta estar ocupado, pues. Arreglos, seguí con las clases por internet con alumnos de Venezuela, alumnos de Bolivia y de Perú también. He seguido con las clases por internet. Y, y bueno, lamentablemente Uruguay es bastante cerrado con los extranjeros, si bien es un país de migrantes. eh, las leyes acá no es como en Venezuela, que en la Sinfónica de Venezuela entraba, en su momento entraba todo el mundo, pues, o sea, cosa que yo estoy de acuerdo, somos ciudadanos del mundo, pero acá no, acá había que ser uruguayo para poder integrar una orquesta. De hecho, hay una banda sinfónica y la Orquesta Filarmónica que solo acepta uruguayos de nacimiento. Por supuesto, yo no tengo esa categoría, no cumplo con esa categoría. Y, y no había prácticamente acceso para tocar en una orquesta. Y el año pasado hicieron unas audiciones para músico extra, ¿ok? Y ahí sí me dieron la posibilidad, ya me conocían, no he parado de tocar recitales, no he parado de dar clases. Cuando los alumnos dan recitales, yo me sumo con ellos y toco mis obras también. Sigo con mi carrera como fagotista. Eh, me gusta y es divertido porque hace poco toqué el Tasman otra vez, hace un mes exactamente, el 20 de julio. Y, y bueno, tenía mucho tiempo que no tocaba el Tasman, siempre lo enseñaba y lo practicaba en las clases, pero yo dije, bueno, llegó la hora de tocarlo otra vez.
y bueno, es una obra siempre muy difícil, pero cuando lo retomé, me sentí como pez en el agua, ¿no? Después de tantos años. Entonces, bueno, en esos recitales, por el mismo tema de que era extranjero, quedé por fuera en algún momento, pero lo importante fue que me di a oír, me hice escuchar. Los directivos de la Orquesta Nacional de Uruguay, que funciona el teatro Sodre, el Sodre no es más que el servicio de ordenamiento de radio y difusión, televisión, todas estas cosas culturales, ¿no? El Sodre es una dirección del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación que encierra todas estas instituciones culturales. Pero si bien se llama la Orquesta Nacional de Uruguay o la Orquesta del Sodre, Orquesta Sinfónica del Sodre, porque ahí es la sede principal. El principal se jubiló y el director que me oyó el año pasado me llamó y me dijo, mira, Leonardo, no quiero hacer audiciones, no quiero inventar nada, simplemente queremos contratarte, te oímos el año pasado, sabemos quién eres tú, sabemos de tu carrera musical, sabemos del nivel que tú tienes, y me contrataron humildemente como solista de la OSOD. En lo que va de año llevo ese cargo ahorita. Me da mucha alegría, Leo, escuchar todo lo que, sobre todo que sigues haciendo lo que te gusta y que tú insistes y lo dices, lo has repetido muchas veces al principio de esta entrevista, que te gusta tocar, que te gusta enseñar, que te gusta la teoría, que te gusta la armonía, que te gusta la técnica, la afinación, o sea, todos tus elementos que siempre has enseñado, porque lo puedo dar fe de ello. Qué bueno que todavía continúes trabajando en eso, trabajando para ti y también para enseñar y ayudar a todos los que llegan a tu clase, ya sea presencial o sea virtual, ¿no? De verdad que me da mucha alegría escuchar estas palabras de ti y saber que continúas haciendo lo que te gusta. No, y después de haber dejado la Bolívar, cosa que lo hice con mucho dolor, pero había una necesidad que no viene al caso. Bueno, ahora fue que empecé a tocar en orquesta otra vez. Y bueno, este año me tocó el Bolero de Ravel, el concierto de violín de Beethoven, las 9 sinfonías de Beethoven. Esta semana vamos a hacer la novena, la Fantástica de Berlioz. O sea, me ha tocado duro, pero me gusta, a mí me divierte. Eso. Estás al pelo, estás al día. No, ahí te volviste a poner al día con la parte orquestal. Ahí estás al En pie de cañón. en octubre se viene Cherezade y la segunda de Mahler. Así que bueno, estoy en lo mío. Leo, te agradezco muchísimo una vez más todo este tiempo, toda esta conversación, todo lo que has podido compartir con nosotros, incluso las cosas nuevas para mí. Que vaya que tengo tiempo conociéndote, pues te conozco desde hace un tiempito ya, unos casi 15 años llevo conociéndote. pero me Sí, más o gusta. menos. Sí, pero lo disfruto mucho. Esto lo disfruto mucho, conocer aún más a quienes han sido mis compañeros y bueno, y en tu caso, como el de profesor Geroni, quienes han sido mis padrinos en esta carrera y que les debo mucho, porque sin ti, que fuiste mi primer profesor en el conservatorio, como lo dije antes, no sería el fagotista que soy hoy en día, no estaría aquí al lado de este fagot que tengo aquí. Leo, antes de terminar esta entrevista, quisiera que compartieras con nosotros, con los fagotistas venezolanos que seguimos aquí, pero especialmente con esa generación nueva, esa generación de relevo, tu consejo, tus palabras para que no se desanimen, para que sigamos adelante. ¿Cuáles serían esas palabras? ¿Cuál sería esa clase concreta que tú nos darías ahorita para todos esos muchachos? Antes de pasar a los consejos que me pides, te voy a decir algo. Tú crees que me conoces, pero no. Fíjate que en paralelo, y no tuve como me dijiste tú alguna vez, si se te olvida algo, lo vuelves a decir. Mientras estuve en Mérida y Barquisimeto,
Yo tocaba saxofón también y tocaba en grupos de merengue y de salsa. Fue una vida paralela estupenda, divertidísima. Tocábamos de noche y de madrugada, eso era eso era duro a veces, pero también viví esa oportunidad de conocer artistas. No solamente tocábamos con una orquesta pequeña, humilde, pero alternamos con la Villa Caracas Boy, alternamos con los melódicos, alternamos con la orquesta de Cheo y Memo, por nombrarte algunas de Venezuela, y orquestas internacionales de renombre. Alternamos con Wilfrido Vargas una vez, alternamos con las Chicas del Camp, alternamos con Fernandito Villalona. Eso fue momentos de conversación con ellos, y aunque son músicos y artistas como nosotros, son de otra categoría, de otro género, y wow, es un mundo increíble, ¿no? Y en conclusión, si no tienes disciplina, no importa si es de día o de noche cuando tocas, no importa si es música sinfónica o música de baile, siempre y cuando, ya a eso voy, a eso voy con el primer consejo. Si no eres disciplinado, no vas a conseguir nada en la vida, o por lo menos te va a costar mucho. Siendo disciplinado, lo logras 2 o 3 veces más rápido. Por más que no tengas talento, o si no tienes talento, por supuesto que más necesitas la disciplina. Y el que tenga el talento, tiene que guardarse el talento en un bolsillo y aprender a ser disciplinado. También para los talentosos es difícil ser disciplinado, porque les salen las cosas tan fáciles que no viven la experiencia de una disciplina. Yo contradigo a Giorgio Versilia, el maestro italiano que fue a Venezuela un par de veces hace como 10 años, ¿lo recuerdas? Constructor de cañas. Él decía que el fagot era un instrumento muy difícil. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si tú eres disciplinado y haces las cosas que tienes que hacer, cualquier instrumento del mundo va a ser fácil. En el caso de nuestro instrumento, si concentras la atención en el diafragma, si soplas con la velocidad y la cantidad adecuada, y si tienes una embocadura acorde a tu anatomía y a las necesidades del instrumento, todo lo demás viene fácil. Mi consejo, aparte de la disciplina, es que estudien mucha técnica. Hay un libro de Chopra que se llama las 7 claves del éxito. Yo tengo 10 de por qué estudiar escalas. Sí, la escala, primero, que aprendes solfeo. Segundo, te enseña técnica. Tercera, la escala tiene un punto de partida y un punto de llegada. Eso es música, eso es dirección musical, eso te da musicalidad, como le llaman otros. Cuarto, por supuesto que te da afinación. Quinto, conoces el instrumento. Tú tienes que conocer el instrumento que tú tocas. Quizás no me acuerde de las 10 ahora. Sexto, al estudiar escala, ya te estás estudiando algunos conciertos. El concierto de Mozart, los conciertos de Vivaldi, el concierto de Weber, Hummel, todos tienen escalas. Si estudias escalas, ya te estás estudiando los instrumentos, ya te estás estudiando los conciertos, quise decir. ¿Entiendes? Estás aprendiendo técnica y estás aprendiendo música a la vez. Citando al maestro Gustavo Núñez, porque yo no lo conozco ni he visto clase con él, pero a los compañeros que han visto clase con él y que yo conozco, el maestro Gustavo Núñez dice algo muy parecido a lo que tú dices. El fagot es un instrumento melódico y todo parte
en nuestro instrumento de escalas, arpegios e intervalos, y ahí es donde está lo que tú comentas de la técnica. Si dominamos la técnica, dominamos los principales elementos del fagot, y por supuesto tú me lo enseñaste, esto sí lo puedo decir de ti, que si dominamos técnicamente el instrumento podemos tocar todo lo que queramos. Así mismo es. Todo lo demás viene por añadidura. Pero sí, estudien bastante técnica. Estudien técnica, sobre todo los que empiezan, tengan mucha paciencia y mucha disciplina de estudiar técnica. Siempre es importante, no sé cuántas horas pueda estudiar cada quien. Yo estudio una cantidad de tiempo, tú estudias una cantidad de tiempo, cada quien estudia lo que puede y lo que quiere. Hay el tiempo ideal, no lo voy a decir para no sugestionarlo, pero cada quien estudia lo que puede y lo que quiere. Yo recomiendo siempre estudiar escalas. Las escalas implica los arpegios, como tú dijiste antes, y algunos otros intervalos que tú estudias junto con las escalas. Estudia un ejercicio técnico melódico, por ejemplo, Milde, Giampieri, tantos métodos que hay para el instrumento. Y siempre tomar algún pasaje de algún concierto, de alguna sonata. No lo tienes que tocar todos los días, todo el concierto. Simplemente escoges 2 compases y te lo estudias, y después escoges 2 más, después 2 más 2 son 4, y ya tienes 4 compases, y así vas armando la cosa. Esta semana estuvo con nosotros Pinchas Zuckerman, el violinista israelí, muy famoso, estuvo en Venezuela. La última vez tocó con la B, el doble de Brahms, de violín y cello, que lo hizo esta semana con nosotros acá. Y él decía algo parecido, pues corroboro mi pensamiento con lo que él dijo. Pues. Cada quien tiene que ir estructurando su vida, tiene que ir estructurando su carrera musical. Si eres un desordenado, te va a quedar un edificio con algunas paredes y algunas columnas, y se te va a caer en algún momento. O sea, tienes que ser sólido en la construcción, tienes que ser sólido en esa estructura que tú armes como artista, como músico, como ejecutante, como fagotista en este caso. Leo, muchísimas gracias. Y para finalizar, me gustaría que compartieras con todos nosotros cómo te podemos contactar por redes sociales, por Facebook, Instagram, Twitter. ¿Cómo podemos contactar contigo a través de la web 2.0? Sí, Facebook lo he ido abandonando, pero en Facebook estoy también. Por el Messenger me pueden escribir, que eso sí lo recibo inmediatamente. No volví a poner fotos en Facebook porque me fastidió la cosa. En Instagram también salgo como Leonardo Deán Díaz o Leonardo Deán, no recuerdo ahora, pero ahí estoy. De vez en cuando hay un recital o algún concierto importante, lo coloco ahí. Sobre todo por Instagram, por Messenger me pueden conseguir. Y algo importante. Mi correo electrónico es mi nombre y mi apellido con un punto, leonardo.dean@gmail.com. Perfecto, Leo, muchísimas gracias una vez más. Estoy muy contento de volver a hablar contigo y de volver a verte. Esto para mí ha sido un punto de encuentro con muchos fagotistas a los que aprecio muchísimo, y por ti siempre tengo un cariño muy especial por todo lo que me has ayudado. Y bueno, y me sigues ayudando por esta entrevista que me acabas de dar. Un abrazo enorme desde aquí, desde Caracas. Que estés muy bien, saludos a tu familia. Y bueno, y seguimos trabajando y seguimos tocando, aprendiendo y enseñando como tú lo sigues haciendo. Claro que sí, Ismael. También te recuerdo con bastante cariño y aprecio, te aprecio bastante. Gracias por invitarme a tu entrevista. Parece un programa de televisión. Sigue adelante con esto. Recuerda que tengo un trabajo de investigación sobre la historia del fagot en Venezuela. Está a la orden para todos. Tengo un resumen. Y bueno, eso hay que continuarlo. La historia continúa, ¿no? La historia no para. El tiempo no para. El tiempo, el implacable, el que pasó. Así que
Cuídense. Saludos mis queridos colegas y recuerden algo importante. Diviértanse, diviértanse, diviértanse haciendo lo que les gusta. Chao, Leo. Amigos, y eso fue todo por hoy en este episodio de la entrevista en el canal del ensamble Los Fagotes. Mi nombre es Ismael Vitriago y quiero invitarlos a que te suscribas a nuestro canal, que nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas disfrutar de un nuevo episodio con un nuevo invitado. ¡Hasta la próxima!